Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 20 de agosto del año 2025. Hoy vamos a hablar muy intensamente sobre la cumbre que tuvo Donald Trump y Vladimir Putin. Esta cumbre que se llevó el día viernes pasado en Alaska, sobre estas conversaciones de paz que se tienen, pues o que ya iniciaron con esta cumbre que se tuvo entre ambos mandatarios para poder lograr un acuerdo y se cree un cese al fuego en Ucrania y todos los efectos que han tenido después de esta cumbre histórica, porque lo es. Hablaremos a detalle de este encuentro que tiene muchas connotaciones geopolíticas. También hablaremos sobre Nubank. Seguramente ustedes, usuarios de Nubank, bueno, ha cambiado de CEO y ha buscado al CEO de Confío, esta también fintech que ha tenido una presencia, o tiene más bien una presencia importante en México, pues ahora es el nuevo CEO de Nubank y hablaremos un poco sobre esta compañía porque ha tenido una extensión importante en México, una expansión muy fuerte en los últimos años y también vamos a hablar sobre la cápsula Mundo Cripto. Tenemos nuestra cápsula Mundo Cripto sobre el resumen semanal del criptomercado. Pues bueno, vamos a nuestra primera parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre esta cumbre que tuvo Donald Trump y Vladimir Putin el pasado viernes en Alaska, esta histórica cumbre en la que ambos mandatarios tuvieron pues una sesión interesante que déjeme decirle que, bueno, siguiendo el minuto a minuto que se tenían estas transmisiones que tenían las grandes cadenas a nivel global que estaban siguiendo paso a paso em, de esta cumbre en la que se especulaban muchas cosas, inclusive se hablaba de que Donald Trump había dicho a su equipo cercano que si no existía un puente de diálogo en los primeros minutos de esta reunión, la cancelaría y se regresaría a Washington. Esa es una de las primeras impresiones. Al final no sucedió. La cumbre duró menos de lo que algunos esperaban. Se esperaban una reunión de 4 horas, fue de 2 horas. Pero lo cierto es que lo que se vio en las cámaras fue algo interesante porque, bueno, se vio mucha jovialidad, mucho encuentro político, amistoso entre ambos mandatarios. Y esto también marca un antes y un después en las relaciones internacionales de Estados Unidos con sus propios aliados o con sus pues países que no son tan o que eran antagónicos en algún punto porque de cierta forma Rusia sigue estando sancionada por Estados Unidos. Entonces esa relación tan jovial tal vez esté encaminándose a dejar ese enfriamiento de relaciones que tienen estos países, de relaciones diplomáticas tan tensas que se han tenido desde la administración Biden a nuestros días y que a partir de la llegada de Donald Trump, que tiene apenas unos meses, pues bueno, está buscando restablecer por completo una relación un poco más cordial en lo que también hemos llamado aquí una era ya tripolar, que incluso lo hemos hablado no solamente aquí en el programa desde hace varios años y que lo hemos mencionado sobre cómo estos tres países, Brasil, Estados Unidos, Rusia y China, están siendo protagonistas hoy del cambio en el escenario global. Al final lo que estamos viendo es una repartición de poder, si lo podemos decir o definir así, y esto permite que obviamente pues cada uno de los países tenga sus propios intereses y negociaciones separadas para poder llegar a ciertos acuerdos que se pueden llegar a tener entre ambas naciones, en este caso Estados Unidos y Rusia, que a Trump lo que le interesa es que acabe la guerra en Ucrania y que esto de alguna forma beneficie de cierto modo a pues principalmente a la economía global, que se deje de depender tanto de estos eventos que al final de cuentas le han costado mucho a Estados Unidos, que es uno de los motivos por los cuales también
ganó las elecciones Donald Trump. Pues el hecho de que haya propuesto alejarse de los conflictos bélicos, dejarlos de financiar, evitar que todo esto se convierta en una espiral de inflación como lo que se vivió después de la pandemia, que lo aceleró el ponerle sanciones a países como Rusia. Y bueno, una serie de situaciones que se dieron, pero principalmente entre Estados Unidos con la era Biden, pero ahora con la era Trump. Y bueno, días antes de esta cumbre, Donald Trump minimizó las expectativas sobre la cumbre, presentándola como una conversación de tanteo que podría sentar las bases para una segunda reunión que pueda ser muy importante. Incluso se habla de una invitación formal por parte del gobierno ruso hacia Donald Trump para que visite Rusia, que eso también es muy interesante, y eso marca también una nueva era en las relaciones diplomáticas de ambos países. Las conversaciones entre ambos mandatarios concluyeron después de más de 2 horas y media en Alaska, lo que marcó pues una reunión en persona más larga, y ofrece una señal de que, pues según la propia métrica de Donald Trump, las conversaciones han ido bien, y la intención pues bueno es pacificar a pues, a Europa del Este, en este caso el conflicto entre Rusia y Ucrania. El Kremlin anunció posteriormente la finalización de las conversaciones en formato reducido el pasado viernes, donde pues bueno, cada mandatario estuvo al lado de su canciller, entre pues, su equivalente a su canciller, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Eh, Como lo decíamos en días previstos, pues Donald Trump había minimizado las expectativas de la cumbre, y eso también tiene ciertas connotaciones, incluso mercadológicas, si lo podemos definir así, porque daba unas expectativas muy bajas de la reunión, o sea, queriendo como que alimentar a la prensa de que iba a ser algo muy poco relevante, y lo cierto es que cuando se da la cumbre se convierte en una gran noticia y todos empiezan a hablar de ello, ¿no? Entonces es una interesante estrategia pues también de comunicación política entre estos países. Esta reunión que se tuvo el pasado viernes pues ha desencadenado una serie de declaraciones, inclusive una reunión que se tuvo ya con mandatarios europeos e incluso al secretario general de la OTAN, para que, y el propio Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano, en el que se ha planteado ya, o bueno, Donald Trump planteó ya lo que los rusos, o bueno, Vladimir Putin ha planteado, que es ceder ciertos territorios que ya han sido conquistados por Rusia y pues prácticamente terminar la guerra. Entonces hay una especie de alineación hacia el gobierno de Donald Trump por parte de los países europeos, que al final de cuentas siempre ha sucedido así. Les ha tocado ceder, aunque en algunos momentos no estén tan de acuerdo, pero lo impresionante es que Donald Trump logró alinear a los líderes europeos, tanto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Emmanuel Macron, presidente de Francia. Ha logrado alinearles el discurso en el que se debe llegar a un acuerdo de paz, porque bueno, al final estos países del conglomerado europeo son los que siguen financiando la guerra contra Rusia, o sea, siguen financiando Ucrania para continuar la guerra. Lo curioso es que incluso hasta el mismo Zelensky, bueno, el tipo no tiene otra opción más que aceptar lo que sus patrocinadores le digan. Pero lo cierto es que esta reunión con líderes europeos, con Donald Trump, tuvieron que alinearse porque hay un tema interesante, está el de los aranceles, es esa arma de guerra que tiene Donald Trump, que lo hemos platicado aquí en el programa. Ese es el arma que está detrás, o la sombra que está detrás también de toda decisión política que se muestra ante estas situaciones que están presentes y que son pues geopolíticas al final de cuentas, y que buscan de manera pues muy puntual el que se cumplan los dichos de Donald Trump. Esta es una de las partes más interesantes, que creo que ahora, viendo todos los líderes europeos en la Casa Blanca reunidos
alineándose al discurso de Donald Trump, buscando que lo que haya dicho o lo que haya propuesto Vladimir Putin vaya a ser parte de las decisiones que se vayan a tomar. Incluso lo hablábamos la semana pasada, que eran estas exigencias de la repartición del territorio ocupado ya por los rusos, incluyendo Crimea, que no se reconoce oficialmente, pero que ya está desde 2014 anexado a Rusia. Al final, esa es la negociación que se tiene, en el que existe un cese al fuego, pero que se reconozca ese territorio ya como parte de Rusia. Bueno, los europeos tendrán que ceder, porque bien lo decíamos la semana pasada, o sea, hay un alto costo que lo van a ver reflejado los europeos en presupuestos del siguiente año respecto a disminución de apoyos sociales, por ejemplo, y aumento en gasto militar. Entonces los ciudadanos europeos van a empezar a resentir. Cada país miembro de la Unión Europea tendrá un ajuste a sus presupuestos para poder seguir financiando a la OTAN. Pero al final de cuentas, este financiamiento no es para proteger su seguridad, es para seguir alimentando la guerra en Ucrania. Entonces también son conscientes que el apoyo popular no es de total agrado seguir con la guerra en Ucrania, porque al final es una guerra que ni siquiera les pertenece. O sea, no hay un conflicto con Europa como tal, con todos los países del conglomerado. Es una guerra entre Rusia y Ucrania. Y al parecer tienen que pensar, o están pensando los líderes europeos, en comenzar a buscar una salida que no les atraiga consecuencias políticas. Que esto lo decíamos también la semana anterior previa a esta cumbre, que esos mismos sentimientos de rechazo a los conflictos bélicos, de un alza en los impuestos, de la inflación que se aceleró, que llevaba a pegarle a los bolsillos de los votantes, fue lo que llevó a Donald Trump a ascender al poder. Eso mismo, esa misma tónica podría replicarse en Europa. Entonces, por eso también podría entenderse como los líderes europeos pues, están sumamente alineados a lo que diga Donald Trump. Una, por este efecto que pueden tener a largo plazo con los votantes, y dos, por los aranceles, porque detrás de esas negociaciones o en la mesa de negociación está Donald Trump con los aranceles en la mesa, que si alguien no se alinea al discurso de Donald Trump, pues están los aranceles para hacerlo entender. O sea, más o menos así aparenta ser ahora este escenario, después de que ha pasado también varios meses y que ya se han reacomodado el porcentaje de las tarifas para muchos países. Saben que es un tema que sí está presente, que sí es real, y que si no se alinean a las políticas de Donald Trump, pues prácticamente la sanción será a través de aranceles. O sea, te impongo un porcentaje más alto de aranceles si no haces lo que yo digo. Eso es como que la tónica que tiene Donald Trump y le está funcionando. Y al final, creo que en esta cumbre gana Vladimir Putin totalmente, porque está logrando que se sienten a negociar las potencias que financian a Ucrania. O sea, porque no es el final Ucrania. Ucrania nada más es el escenario de la guerra. El mandatario que está al frente, pues solamente es patrocinado por la Unión Europea. Y Estados Unidos, como ya dejó de financiarlo, pues está en una tónica de ya no financiar a la OTAN, dejar que esta guerra finalice y sentarse a negociar. Entonces veremos conversaciones de paz en próximas semanas. Donald Trump quiere que esto se acelere, esa es una realidad. Lo veremos pronto, sabremos pronto cómo este escenario se empieza a dar. Y esto también pues traerá sus repercusiones interesantes en los mercados. El mercado del petróleo, por ejemplo, bajó el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque están disminuyendo las tensiones en esta zona del mundo. Entonces, Rusia es el principales exportadores de petróleo. Entonces, esto le agrada al mercado en el sentido de que bajen los precios y eso puede aliviar un poco la inflación que todavía está a raya, que todavía no está al 100% controlada a nivel global, pero que son noticias positivas. Entonces, un acuerdo de paz podría incluso hacer que los mercados también lo resientan de forma positiva y seguiremos dando cuenta de estos movimientos geopolíticos que hay entre Estados Unidos y Rusia, obviamente para ponerle fin a la guerra,
y los efectos que pueda tener en el mercado. Pues bien, vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos en la parte final de Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. En nuestro análisis semanal del criptomercado, hoy vamos a desempacar algunas movidas importantes. Tenemos noticias regulatorias con enfoques muy distintos desde Brasil y Argentina. Y también echaremos un vistazo técnico a lo que está pasando con XRP. Son piezas clave para entender el panorama actual, ¿no? Empecemos por Brasil. Hubo una audiencia en la Cámara de Diputados donde el Banco Central habló sobre Bitcoin y las reservas internacionales. ¿Cuál fue la postura oficial y, sobre todo, por qué esa cautela? Pues mira, la postura del Banco Central de Brasil fue bastante clara. Por ahora, no ven viable incluir Bitcoin en las reservas estratégicas. La razón fundamental que dieron es la volatilidad. La volatilidad, claro. Exacto. Argumentan que las reservas internacionales necesitan activos súper estables, o sea, de baja volatilidad, que funcionen como ancla en momentos de crisis financiera. Bitcoin, con sus fluctuaciones, simplemente no encaja en ese perfil y podría, según ellos, afectar la credibilidad del banco. Mencionaron también la falta de un marco regulatorio específico que les permita tener criptoactivos oficialmente. Entiendo. La estabilidad es primordial para las reservas. Pero creo que el Ministerio de Hacienda matizó un poquito esa visión. ¿No es así? ¿Se abrió alguna otra puerta, aunque no sea para las reservas directamente? Sí, exactamente. Daniel Leal, del Ministerio de Hacienda, aclaró que no hay un prejuicio contra Bitcoin, pero coincidió en que para las reservas es, prematuro. Sin embargo, sí planteó una posibilidad interesante a futuro: incluir Bitcoin en un eventual fondo soberano. Ah, un fondo soberano, distinto a las reservas. Cuidadoso, diversificación, si invirtieran, digamos, un 5% en Bitcoin. El 95% restante tendría que estar en activos más seguros. Claro, implica un esfuerzo fiscal grande. Y crucialmente necesitaría espacio fiscal que hoy no existe. Es una conversación, digamos, estratégica para más adelante, separada de la función actual de las reservas. Muy interesante esa distinción. Ahora, si cruzamos la frontera hacia Argentina, específicamente Buenos Aires, el panorama cambia radicalmente. El alcalde Jorge Macri lanzó una iniciativa llamada BA Cripto. ¿Qué implica esto exactamente? Suena bastante ambicioso. Y lo es. Buenos Aires está apostando fuerte por convertirse en un polo cripto. El plan BA Cripto incluye varias medidas concretas. La más llamativa: permitir el pago de impuestos municipales, como el ABL o patentes, e incluso multas usando criptomonedas. ¿Pagar impuestos con cripto? Eso sí es un paso. Sí, pero va más allá. Buscan simplificarle la vida a las empresas del sector. Crearon una categoría fiscal específica para la compraventa de criptoactivos. Eso facilita mucho la declaración de impuestos, ¿sabes? Simplificación fiscal. ¿Qué otras medidas incluye este paquete ProCripto? También anunciaron la exclusión de los proveedores de servicios de activos virtuales, o sea, las plataformas de intercambio y billeteras de ciertos regímenes de recaudación bancaria. Ajá. Esto les libera capital de trabajo, lo cual es vital para empresas en crecimiento. Además, establecieron una base imponible diferenciada para la compraventa de criptoactivos. ¿Cómo funciona eso? Pues graban solo la ganancia por diferencia de cambio, no el monto total. El contraste con la postura brasileña es notable. Totalmente. Mientras Brasil prioriza la cautela financiera tradicional, Buenos Aires parece ver una oportunidad estratégica en atraer talento e inversión cripto. ¿Crees que buscan capitalizar la alta adopción que ya existe en Argentina? Digo, se habla mucho de eso. Sin duda. Mencionan explícitamente los 10 millones de billeteras cripto que se estima hay en el país. Al reducir la burocracia, dar claridad fiscal y, sobre todo, integrar los pagos a nivel gubernamental, están enviando una señal muy potente al ecosistema. Entiendo. Es una apuesta por la innovación y por posicionarse como un hub regional, aprovechando una base de usuarios ya existente. Dejando el tema regulatorio, movámonos al mercado. Esta semana, XRP ha estado, bajo los reflectores por su desempeño.
Ha caído bastante desde sus máximos recientes, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el análisis técnico y los datos de la red? Sí, XRP ha mostrado debilidad. Técnicamente rompió por debajo de un patrón de triángulo descendente. Señal bajista clásica. Exacto, lo que usualmente se interpreta como una señal bajista. Algunos análisis sugieren que podría buscar niveles inferiores, quizás alrededor de los $2.40. Pero lo más interesante es cómo otros datos, los llamados on-chain, o sea, de la propia red, parecen reforzar esta perspectiva. ¿A qué datos te refieres? ¿Qué está pasando dentro de la red de XRP que apoye esa idea de debilidad? Pues estamos viendo una convergencia de señales. Por un lado, se observa una divergencia bajista en el indicador RSI comparando XRP con Bitcoin. Y más directamente en la red XRP, la actividad ha caído de forma drástica. ¿Qué tan drástica? Las direcciones activas diarias que llegaron a rozar las 600,000 han bajado a unas 330,000. Es una caída fuerte. ¡Wow! Sí es bastante. Y las transacciones también han disminuido significativamente, más de un 50% desde junio. Históricamente, una caída así en la actividad de red sugiere menor interés o confianza, ¿no? Claro, impacta la demanda y la liquidez. Exacto. Una caída tan fuerte en la actividad es un dato potente. ¿Hay algo más en los datos on-chain que esté apuntando en la misma dirección? Sí, hay otro indicador, el delta de volumen acumulado, CVD, para compradores al contado a 90 días. Sigue en territorio negativo. ¿Y eso qué nos dice? Pues esto indica que la presión vendedora ha sido constante desde los máximos que vimos en julio. Además, hay que considerar que, incluso a los precios actuales, más del 91% del suministro de XRP todavía está en ganancia para sus tenedores. Y eso podría significar que aún hay margen para que algunos decidan tomar beneficios, ¿no? Añadiendo más presión vendedora. Es un factor adicional a considerar, sí. Entonces, tienes la combinación: análisis técnico bajista, una caída notable en la actividad de la red y un sentimiento de venta que persiste según el CVD. Todo esto sugiere que la presión a la baja sobre XRP podría continuar en el corto plazo. Entendido. Pone el foco en la resistencia de los niveles de soporte actuales, definitivamente. Un panorama fascinante esta semana. Posturas regulatorias opuestas en la región, marcando caminos distintos, y señales técnicas y on-chains claras para XRP que invitan a la cautela. Esto nos deja pensando, en el dinámico mundo cripto latinoamericano, ¿qué pesará más a largo plazo? ¿La prudencia regulatoria de los grandes jugadores como Brasil o la agilidad pro innovación de centros como Buenos Aires? Interesante dilema. Nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios, recordándole que nos puede seguir en nuestras redes sociales, también nos puede seguir en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Bueno, vamos a hablar de Nubank. Seguramente usted es usuario de esta fintech, que esta fintech pues llegó a México y es de origen brasileño y ha tenido una aceptación en el mercado mexicano muy grande. Nubank es una plataforma de servicios financieros digitales que tiene sede en Brasil y anunció un relevo en la dirección general de su negocio en México, un mercado en el que está en proceso de convertirse en un banco de manera oficial, porque funciona como una SOFIPO de estas sociedades financieras populares. Bajo ese régimen está esta compañía, que por eso le hace ofrecer le da la flexibilidad de ofrecer estas tasas que tiene, que si bien ya no son las más altas del mercado para los pequeños inversores, pues sigue siendo una opción interesante. A partir del día 2 de septiembre habrá un nuevo CEO y es Armando Herrera, que es un ex CEO también del banco o la fintech Confío, que es una fintech cuya valuación la llevó a la categoría de unicornio en 2021, donde se desempeñó como gerente general de productos financieros y también, pues bueno, tiene experiencia en otras áreas de empresas similares como American Express México. Este cambio en el liderazgo de Nu México ocurre mientras la entidad se encuentra en proceso de transformación
de Sociedad Financiera Popular, la SOFIPO, como lo decíamos, a un banco. El regulador en México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, le autorizó la licencia bancaria en abril del 2025, pero requieren la autorización de inicio de operaciones para completar esta transición, que este cambio, bueno, ¿por qué lo mencionamos aquí en el programa? Porque es interesante, porque seguramente la llegada de un nuevo CEO que ya ha estado también con experiencia en la banca en México o con productos financieros más posicionados, como empresas como American Express, seguramente va a ayudar a que esta compañía empiece a convertirse en un banco, que tenga esa forma de ser un banco como tal, y entonces sí, pues ser un catalizador para que pueda ofrecer bienes y servicios que puedan seguir siendo pertinentes para el mercado. Hasta ahora tienen, bueno, su tarjeta de crédito, su cuenta de débito, de depósito, también tiene ya su cuenta de inversión, también ofrece préstamos personales, prácticamente actúa como un banco, y bajo la figura de las sociedades financieras populares, la SOFIPO, le permite operar de esta forma. Pero siendo un banco tendrá o entrará en otro esquema de regulación que le permitirá, pues bueno, buscar la forma de cómo hacerle al cliente más atractivo sus productos, porque también tendrá que comportarse con un poco más de cautela, porque ya será un banco con toda la formalidad, que esto todavía está por definirse, no se sabe cuándo completamente se convertirá en un banco, porque de alguna forma habrá pues ciertas matices. Sería el primer banco, si lo podemos decir así, que haya sido una fintech que se haya convertido en banco, porque un banco, uno de los primeros bancos digitales como tal, banco, no una sociedad financiera popular, es iBanco, que estaba conectada directamente, o que es una decisión de Banregio. Entonces, pues Nubank más bien se convertirá en un banco después de haber sido una fintech. Esta fintech, que como mencioné, es iBanco, pues se convirtió, bueno, se desprendió después de algunos años de Banregio, pero al final era un banco de Banregio. Entonces, habrá que ver cuál va a ser el cambio que se va a dar. El cambio que se da con la dirección en Nubank es interesante, porque seguramente viene una estrategia para los clientes, seguramente es eso, y también habrá que ver qué impacto tiene, o sea, si hay cambios en los productos que ofrece, y también si amplía su cartera de productos, que eso también puede ser muy interesante. La de préstamos personales está disponible en su aplicación, como mencioné, la tarjeta de crédito, el de inversiones, pero podría ofrecer otros más que podrían ser de mucha pues atención para los clientes. Por ejemplo, ofrecer inversión en bolsa sería interesante, y creo que por el número de clientes que tiene en México, que lo ha logrado captar, pues sería muy buena propuesta. Ya lo veremos cuando lo anuncien para México, y lo hablaremos aquí en Encuentro de Negocios. Pues bien, llegamos a la parte final del programa. Como siempre, le agradezco que haya estado con nosotros en esta tarde de miércoles. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio y TV Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez, y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.